Bueno, ¿cómo les va? Antes que nada, les pido disculpas. Me demoré un poquito porque llegué imprevistamente tarde a mi casa y bueno, se me fue demorando todo. Buenas, profe. Profe, no hay problema. Hola, profe. Buenas, profe. Hola, profe. ¿Cómo va? Bueno, hoy tenemos que ver el tema que haría las garantías constitucionales, a todos los procesos o medios o formas de poder garantizar a las personas, a los ciudadanos, que se les defiendan sus derechos constitucionales. Y esta tutela de los derechos constitucionales va a estar vinculada estrechamente con el tipo de acción o la calidad de la acción que se pueda realizar. Es por esto que de alguna manera vamos a encontrarnos con que la garantía constitucional por excelencia, en este sentido, va a ser la acción de amparo. Sin embargo, con la acción de amparo también va a estar la acción de habeas corpus y la acción de habeas data. Es interesante en este sentido, antes de adentrarnos en cada uno de los temas, ver lo siguiente. Temporalmente, la acción de habeas corpus fue anterior a la acción de amparo, podríamos decir, fue utilizada con anterioridad a la acción de amparo, mientras que la acción de habeas data es una acción relativamente nueva en comparación con el otro tipo de acciones, dada su característica particular que justamente está asociada a la defensa y el cuidado de los datos personales de las personas. No obstante, la madre de todas las acciones va a ser, de todas las garantías constitucionales, va a ser la acción de amparo, porque en definitiva cuando hacemos referencia a la acción de amparo estamos haciendo referencia a la que más, de alguna manera, más materia abarca, más posibilidades brinda. ¿Por qué digo esto? Porque mientras que la acción de habeas data va a estar asociada justamente a lo que serían los datos de las personas, la información personal o la información sensible de alguien, la acción de habeas corpus va a tener una funcionalidad eminentemente penal y de lograr, en muchos casos, la libertad de las personas. Ya la clase que viene vamos a adentrarnos particularmente a la acción de habeas corpus y vamos a ver qué características tiene. Mientras que la acción de amparo es una acción genérica y como tal permite la posibilidad de abrir el juego de alguna manera a diferentes posibilidades. Ya dicho esto, nos podríamos adentrar en lo que es la acción de amparo. Como les digo, es una tutela genérica, es una tutela que permite su uso amplio, su uso, para decirlo de alguna manera, difuso, para poder de alguna manera exponerlo en diferentes situaciones. Y lo que busca justamente es tutelar los derechos y las libertades de las personas que sean diferentes justamente a la libertad corporal o física. Es decir, va a ser todo aquello que, como les dije antes, escapa a la protección del habeas corpus. Entonces, de esta manera podríamos defender derechos constitucionales vinculados con la propiedad, derechos constitucionales vinculados con la libertad de empresa o diferentes derechos constitucionales de otra índole, la discriminación, por ejemplo, dada esta característica que es la de salir de lo que impone el habeas corpus. Por supuesto que se va a caracterizar por tener un proceso de los que son llamados procesos sumarios. Esto implica que, como tales, los procesos de los que estamos hablando van a ser procesos rápidos, de celeridad. La idea es justamente, tanto la acción de amparo, y ya vamos a ver el resto, poder evitar que el daño que se está generando al derecho se propague por una cantidad de tiempo indeterminado y muy amplio.
Entonces va a tener una celeridad, va a tener una búsqueda de solución rápida y expedita respecto de este tipo de cuestiones. Hay algunos autores, Spota particularmente, que lo que nos dicen es que la acción de amparo va a tener como característica el ser no solo un derecho, sino también una garantía. Es decir, ¿por qué decimos que es un derecho y una garantía? ¿O por qué Spota dice que va a ser un derecho y una garantía? Básicamente porque la acción de amparo va a estar contemplada dentro del ámbito de los derechos constitucionales que se tiene, pero también es inevitable pensar que se trata de una garantía constitucional, de una garantía procesal para lograr que los derechos se respeten de manera más acabada y más rápida. En este orden de ideas, para remontarnos a lo que es la historia de la acción de amparo, tenemos que pensar que la acción de amparo no fue reconocida constitucionalmente desde su inicio. La incorporación constitucional de la acción de amparo viene con la reforma de 1994, es decir, que previo a la reforma constitucional de 1994 lo que teníamos era una suerte de reconocimiento práctico por parte de la justicia, como podríamos decir, de reconocer que hay una vía paralela al habeas corpus que podía utilizarse justamente para el reconocimiento de derechos y garantías. Tal es así que hasta el año 1957 no tenemos experiencias de acciones de amparo realizadas. En el año 1957 la justicia se encuentra con un primer caso que va a ser lo que se dice un leading case, que es el caso Siri, donde básicamente lo que se hizo fue proteger el derecho a la libertad de expresión de esta persona, en realidad de un diario, de un periódico, ahí está, la palabra es un periódico, y había habido un acto de la autoridad que justamente tendía a la censura. ¿Cuál era ese acto que tendía a la censura? Bueno, la expropiación, la apropiación por parte del Estado de ese medio y el evitar que salgan cierto tipo de notas. Estamos hablando de una época complicada en nuestro país en medio de un golpe de Estado. Este derecho que se veía lesionado en el caso Siri, lo primero que vemos es que, la justicia tuvo que crear como un escenario para que se pueda ver lo que sería la acción de amparo. Y esto de crear un escenario para la acción de amparo, en el caso Siri lo que vemos es que reconocen un tratamiento en paralelo al habeas corpus, es decir, un tratamiento de celeridad necesario para el tratamiento de la cuestión, por la delicadeza del derecho que se trataba. Ya les digo, estamos hablando del derecho de la libertad de expresión en esta situación, en el caso Siri. Y aparte, va a haber una expresión por parte de la Corte que va a ser fundamental para entender lo que va a seguir después. La Corte dijo: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias. ¿Qué quiere decir esto de las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias? Básicamente, lo que nos está diciendo la Corte en este sentido es que no es necesario que una garantía constitucional esté reglamentada por ley para que ésta sea aplicable o reconocida. Es decir, que todas las garantías constitucionales van a ser de alguna manera operativas siempre y cuando estén en la Constitución. O a partir del momento, podríamos decir, que se encuentran en la Constitución. Este precedente que genera el fallo Siri es un precedente frente a los actos de un organismo público, de la autoridad pública, pero sin embargo, al año siguiente hay otro fallo, que es el fallo Cot, y este fallo
va a romper ese paradigma y lo va a ampliar un poco más hacia actos que no sean de la autoridad pública, sino que sean actos de privado. En el caso del fallo COT hubo una ocupación por parte de los empleados de un establecimiento industrial, como consecuencia obviamente de un conflicto con la patronal y de lo que sería la evolución de un paro, de una acción de fuerza, de una medida de fuerza gremial. En este caso, la Corte hace lugar a un amparo reconociendo el derecho a la libertad de empresa y el derecho a trabajar y que por ende tenían que cesar con la toma de este establecimiento, propiciando obviamente su desalojo. ¿Cuál es acá lo que vemos más notorio? En primer lugar, que estamos hablando de una acción de un privado. Entonces la Corte lo que tiene en cuenta para hacer lugar a la acción ya no va a ser quién genera podríamos decir, la violación del derecho, la vejación del derecho, sino que va a ver cuál es el derecho que se está afectando. Y si el derecho que se está afectando es un derecho de índole constitucional, lo claro y lo evidente es que igual va a tener que hacerse lugar a la acción de amparo, sin importar quién es quien genere el acto lesivo. Por supuesto que en este sentido se necesita que se resuelva por las vías expeditas, más que nada por la idea de lo que puede generar el paso del tiempo como lesión en aquellos que se vean afectados en sus derechos. En definitiva, los fallos CIRI-COT nos van a dar 6 pautas fundamentales que van a ser la base para todo lo que venga después en materia de amparos. En primer lugar, la ausencia de normas reglamentarias de la acción de amparo no obsta su procedencia. Es decir, que si no hay ley, no importa. La acción de amparo es un derecho, una garantía constitucional que está reconocido y entonces se puede aplicar. En segundo lugar, se trata de una acción excepcional y apunta a atacar actos de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Acción excepcional implica que no vamos a usarlo como la vía procesal normal. Tienen que existir, vamos a decir, no tienen que existir, mejor dicho, vías procesales más idóneas, tienen que haberse agotado cualquier otra vía que sea la más indicada para la situación para tener que acceder o aplicar la acción de amparo. Por supuesto, tiene que ser un proceso sumarísimo, rápido y eficaz, es decir, la celeridad es algo fundamental en la acción de amparo. De cualquier modo, esto sería el cuarto punto, se tiene que garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, es decir, que no por ser rápido, por ser un proceso rápido y no en honor a la celeridad, se pueden negar los derechos de las partes. Entonces, de esta manera lo que nos está intentando decir es que tiene que existir un proceso normal de confrontación de partes, el cual tiene que ser rápido y tiene que existir el derecho de defensa. En quinto lugar, no va a ser procedente si se requiere lo que sería mayor debate y prueba, es decir, la idea es que la acción de amparo se debería poder resolver con la información que se tiene al momento de iniciar la acción. Por eso es la celeridad, esto también es en honor a la celeridad. Imagínense que si la acción de amparo requiriera mayor hecho y prueba o que se abra prueba en lo que serían los términos procesales, estaríamos frente a una acción ordinaria y no tendría sentido. La idea es que la acción de amparo se pueda resolver con los elementos que se tienen al momento de iniciar la acción. Y por último, puede ser interpuesta por personas físicas y jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que se vea afectada por su derecho, cualquier institución que se vea afectada en su derecho, puede iniciar la acción de amparo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, por acá todo bien.
Esta situación que generaron Siricot se mantuvo hasta el año 1966. En el año 1966, a partir de la ley 16.986, se regula la acción de amparo. Se regula como tal la acción de amparo. Es muy interesante esto porque se reglamenta solamente para las acciones de amparo contra actos estatales. Muchas veces se interpretó que por esta ley lo que se estaba haciendo era establecer una limitación de las acciones de amparo solamente a los hechos del Estado y no a los actos en general, lo cual no era así. La realidad es que la ley 16.986 trae como consecuencia podríamos decir, una reglamentación bastante estricta de la acción de amparo, lo que lleva a entender que lo que se logra, como muchas veces no sabemos, pero yo siempre digo lo mismo, reglamentación muchas veces implica limitación de un derecho. Y lo que se logra es limitar la acción de amparo. La acción de amparo, a partir de la creación de esta ley a la que les hago referencia, la 16.986, va a tener como característica una serie de puntos que se van a tener que respetar sí o sí. Lo real, lo cierto y lo concreto es que hay que entender el contexto, la acción de amparo en el año 66, el gobierno era un gobierno de facto, era la presidencia de Onganía, y Onganía fue una persona que buscó justamente limitar derechos, fue un gobierno muy de fuertes limitaciones de derechos, lo cual hizo justamente que esta norma, de alguna manera, no fuera una norma de reglamentación propiamente dicha, de reglamentación y reconocimiento de un derecho o una garantía, sino más bien una norma de limitación de derechos y garantías. No obstante eso, contra actos privados, como les dije, si bien algunos pensaban o algunos autores sostenían que, bueno, eso implicaba que la acción de amparo era solamente para actos estatales, para los hechos privados de los privados se iba a mantener lo que serían los fallos Siricot, el mismo criterio. No obstante, hay que decirlo, vale la pena reconocerlo, no había muchas diferencias entre lo que imponía Siricot con la 16.986, tal vez algunas cuestiones respecto a la forma de dar traslado de la demanda o la forma de apelar. Las acciones sí tenían ciertas notas características en la 16.986, pero la realidad es que había ya un consenso básico en lo que sería la acción de amparo que no se iba a evadir. Para el año 1968 se reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y se crean lo que serían las acciones sumarísimas. Las acciones sumarísimas, los procesos sumarísimos, van a ser una clase, un tipo de proceso que va a tener el Código Procesal, que va a ser emparentable a la acción de amparo, con la diferencia de que en realidad en esto sí se va a permitir, por ejemplo, las cuestiones de hecho y prueba, es decir, se va a poder producir prueba, pero se van a cortar los plazos procesales de una manera muy sensible, muy fuerte, para que básicamente la búsqueda es como que las causas tengan resoluciones en menos de 6 meses. Por supuesto que los actos de las acciones sumarísimas van a estar estrechamente vinculadas o asociadas a los actos de particulares, y con esto definitivamente se termina dejando atrás a los precedentes Siricot, y ahora íbamos a tener, a partir del año 1968, sí, por un lado la ley para los actos estatales 16.986 y por el otro el Código Procesal Civil y Comercial para los actos de privados. Esto se sostuvo, podríamos decir, hasta la reforma constitucional de 1994, con algunas matices, porque por ejemplo la ley 16.986 no permitía que la acción de amparo se utilizara para declarar inconstitucionalidades, algo que en el año 1990
Por la jurisprudencia se reconoció que sí se podía dictar inconstitucionalidades dentro del marco de una acción de amparo. Pero la realidad es que esto se mantuvo hasta la reforma constitucional de 1994, donde este paradigma se rompe definitivamente con la incorporación expresa de la acción de amparo, la acción de habeas corpus y la acción de habeas data en el artículo 43 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 43 de la Constitución? Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Después sigue, en el siguiente párrafo dice, bueno, poder interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Esto lo dicen los dos primeros párrafos del artículo 43 de la Constitución Nacional. Y hay que ir como desmenuzándolo, como se hace siempre con estos artículos, porque en primer lugar vemos que lo que nos dice el artículo 43 es, bueno, toda persona. Esto quiere decir básicamente que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Básicamente lo que nos está indicando es que cualquiera que vea afectados sus derechos puede iniciar acción de amparo. Ya constitucionalmente reconocido, cualquiera que vea afectados sus derechos, ya sea una persona física o jurídica, va a poder iniciar una acción de amparo. También dice que va a tener que ser expedita y rápida. Eso ya nos da la pauta de cómo debe ser el proceso. Como les dije antes, va a agregar algo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Esto que yo les venía diciendo, que no estaba expresamente, ahora va a estar expreso en la Constitución. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, acción expedita y rápida de amparo es básico. Lo que quiere decir es que la acción de amparo tiene que ser una acción con celeridad rápida, que no tenga dilaciones. Y después, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, lo que nos está planteando es la posibilidad de que la acción de amparo sea una suerte de última ratio, que ya no haya una posibilidad más de iniciar acciones judiciales que sean más adaptables a la realidad de lo que estamos reclamando. Bueno, después dice, fíjense que viene la ampliación, dice, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares. Esto básicamente nos da la pauta que la acción de amparo no solo es viable contra el Estado, sino también contra los particulares, las personas que cometan algún tipo, personas físicas y jurídicas, obviamente, de abuso. Y después viene esta construcción que no es menor, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Fíjense que dice, en forma actual o inminente lesione. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro derecho se puede estar viendo afectado en este preciso momento y por eso iniciamos la acción de amparo, o se puede ver amenazado y por eso iniciamos la acción de amparo. Y después viene, lesiona, restrinja, altera o amenace. Esto nos da la pauta de que pueden existir diferentes posibilidades de afectación a nuestro derecho. La lesión propiamente dicha, la restricción, es decir, que no lo podamos ejercer, que sea alterado, es decir, que se pierda la naturaleza de ese derecho, se altere la naturaleza de ese derecho, se ve amenazado, esto que decíamos, la amenaza inminente del derecho,
Y va a seguir con esta construcción que también es interesante, que es arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una acción arbitraria por parte del organismo estatal o ilegal por parte del privado o arbitraria o ilegal viceversa, y tiene que ser manifiesta la arbitrariedad y la legalidad. Es decir, que sea notoria, que no requiera una producción de prueba para descubrir esta situación. Por supuesto que después habla de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado y una ley, es decir, los 3 niveles de normativa que la Constitución se ocupa de entender como norma federal. Finalmente, en este primer párrafo, nos encontramos con que el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto o omisión lesiva. ¿Qué quiere decir esto básicamente? El reconocimiento expreso por parte de la Constitución es como una forma de corregir algo que estaba mal históricamente, de que la inconstitucionalidad puede ser declarada también en este tipo de acciones. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Tengo una pregunta. Sí. Que no, en la dictadura se usaba mucho el habeas corpus, pero que es diferente a lo que en realidad se plantea, o sea, a lo que es la fundamentación del habeas corpus. No te entiendo. Claro, porque vos decís que, bueno, es para declarar inconstitucional una acción, ¿no? Y en la dictadura más que nada se usaba para buscar gente, digamos. Claro, pero ojo, vamos por partes. Primero estamos hablando de la acción de amparo. La acción de amparo tiene un carril paralelo a la acción de habeas corpus. Ya el viernes cuando veamos acción de habeas corpus va a entender mejor. Pero la acción de habeas corpus tiene un único objetivo, que es lograr que una persona tenga la libertad o que tenga libertad de movimiento, etc. De ninguna manera la acción de habeas corpus en este sentido la podemos emparentar a la acción de amparo. La acción de amparo tiene más objetivos. Tiene la búsqueda de que las personas puedan dejar de tener un derecho afectado por situaciones generadas, ya sea por un privado o por el Estado. Entonces, por ahí. Sí, en la época de la dictadura, es cierto, la acción de habeas corpus era muy utilizada, muy normal, para lograr la ubicación de las personas. Todos sabemos igual que hubo muchas complicidades para evitar que esto prospere. Pero por ahí lo vamos a ver mejor eso cuando nos detengamos en habeas corpus. Bueno, gracias, profe. Bien. Bueno, ya en el segundo párrafo del artículo 43 aparece algo completamente nuevo, en algún sentido, o más, podríamos decir, sí, nuevo, dentro del ámbito de la Constitución, que es el amparo colectivo. El artículo 43, segundo párrafo, hace referencia de una forma un poco, no sé cómo decirlo, solapada, sin decirlo directamente, la acción de amparo colectivo. ¿Por qué? Porque fíjense que dicen, podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, la competencia, el usuario y el consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan de esos fines, registrados conforme a la ley. Bueno, esto implica, básicamente, que esta figura se va a utilizar en los derechos de incidencia colectiva. Y al utilizarse en los derechos de incidencia colectiva, o los derechos de discriminación, estamos hablando de la posibilidad de que se inicie la acción de amparo colectivo, porque se están afectando diferentes derechos de un valor difuso, que no son de afectación a una única persona, sino que pueden afectar a más de una persona. De esta manera, aparece esta idea de la protección del ambiente y la competencia, el usuario y el consumidor, que son justamente objeto de hechos difusos. Como ya vimos en su momento, son justamente parte de esta famosa tercera generación de derechos que se protege al
al general de la gente o se protege un bien que es del general de la gente. Ahora, está bueno también contemplar quiénes pueden iniciar estas acciones, porque en primer lugar nos va a indicar que es el afectado. Entonces, acá no va a haber una necesidad de decir amparo colectivo, porque justamente al ser el afectado es una persona individual que se ve afectado en su derecho de cualquier tipo, y entonces inicia la acción. Pero, puede ser que ese accionar del afectado termine repercutiendo en otras personas. Y acá también el amparo se convierte en colectivo. ¿Por qué? Porque el afectado puede ver su derecho afectado, justamente, quería usar otra palabra, su derecho violado, conculcado, y de alguna manera iniciar la acción, y de repente cuando obtiene una sentencia de esa acción, como el cese de la actividad de accionar arbitrario, de accionar lesivo, etc., se puede propagar para todos aquellos que potencialmente pudieran ver afectado su derecho, entonces esta acción también tiene un efecto colectivo. Es decir, que puede ser un amparo colectivo por el inicio, por quien se inicia la acción, o también por su afectación al momento de la sentencia, por los efectos que tiene. El otro que puede iniciar una acción de amparo colectivo es el defensor del pueblo, como vimos la clase pasada. El defensor del pueblo va a poder iniciar acciones de incidencia colectiva, siempre y cuando obviamente la afectación sea demostrada. Ya vimos que es muy limitada la facultad de acción en este sentido del defensor del pueblo, pero que siempre pueda intervenir siempre que se vean afectados derechos y garantías de un gran número de ciudadanos, los cuales están bajo su, de alguna manera, patrocinio, bajo su defensa. En tercer lugar, van a versar las asociaciones que propendan a esos fines. Es decir, lo que conocemos como las asociaciones de consumidores, las de usuarios, que van a ser justamente las que defiendan los derechos de esta clase de personas o de esta categoría, en las cuales cada uno de alguna manera se van a registrar conforme a la ley para defender cierta materia. Es decir, una asociación de usuarios puede ser una asociación de usuarios de un tren en particular, de una línea de trenes en particular, una asociación de consumidores respecto a la compra de un producto electrodoméstico en particular, etc. Y ellos también pueden asumir justamente esta personería a los fines de proteger los derechos de los consumidores a los cuales representan. Y acá hay un dato que no es menor: estas asociaciones tienen que estar registradas conforme a la ley. La ley les impone ciertos requisitos para la inscripción y es lo que le va a dar la legitimación. Si no cumplen con estas legitimaciones de inscripción, difícilmente puedan prosperar una acción de amparo desde una asociación de defensa de los intereses de los consumidores o los usuarios. Por último, que no está en el artículo 43, quedaría el Ministerio Público. Ministerio Público, según Vidal Campos, no está en el artículo 43, pero no puede ser dejado de lado como un legitimado para iniciar acciones colectivas, porque está dentro de sus facultades, las facultades que le brinda el artículo 120 de la Constitución Nacional. Dado que, como les dije la semana pasada, el viernes, el Ministerio Público justamente lo que hace es defender los intereses tanto del Estado como de quienes lo integran al Estado, es decir, de las personas. Entonces, de esta manera, va de suyo, se entiende que el Ministerio Público pueda iniciar acciones de amparo colectivo desde la óptica de Vidal Campos, que no está expresamente reconocido en la Constitución, lo cual implica justamente que pueda defender los derechos de las personas. A ver, si me preguntan a mí en lo que es
una opinión netamente personal, la Constitución se ocupa de enumerar quiénes pueden iniciar la acción de amparo colectivo. Las enumera. Si hubo una intención de enumerarlos, es porque se buscó que sean esos y no otros. Si no hubiese puesto de otra manera. Y por algo no figura el Ministerio Público y por algo no se lo menciona el Ministerio Público en este artículo. Así que eso es una opinión personal. Algunos pueden ser más amplios en ese sentido y decir, no, bueno, debería estar. ¿Se entendió acción de amparo hasta acá? Acción de amparo, ¿va? Profe, un ejemplo de amparo colectivo puede ser los amparos que se realizaron frente al corralito. Pero no anduvieron. Hubo amparos colectivos por el corralito, pero no anduvieron. Porque la Corte había interpretado que eran acciones individuales de mucha gente, pero que variaba mucho en los derechos afectados, etc. Sí, por ejemplo, hubo un amparo colectivo que tuvo mucha repercusión, fue el fallo Alavi, que fue justamente la acción de una persona que terminó afectando los derechos de todos los demás y que justamente lo que buscaba era proteger el derecho de defensa en juicio, en realidad se me fue la palabra de la cabeza ahora, me sale intimidad, pero de confidencialidad entre un abogado y su defendido, porque en un momento se había impuesto la escucha compulsiva por parte del Estado de diferentes comunicaciones vinculadas justamente a la delincuencia, y esto hacía que se rompan algunos derechos, que se afecten algunos derechos. Y en el fallo Alavi se logra dejar atrás esa cuestión gracias justamente a este planteo, y lo inició un solo abogado, pero su acción afectó a la totalidad de los abogados e incluso mucha más gente que se veía afectada por esto de las escuchas. Otra acción de amparo colectivo que, si querés, es mucho más notoria, es el fallo del Riachuelo. Todo lo vinculado a la contaminación del Riachuelo, el fallo es Mendoza, es una acción de amparo colectivo. Un grupo de personas se reúne, la afectación es de un bien difuso como es el medio ambiente, y justamente inician la acción de amparo colectivo. Gracias, profe. Ahí te digo que son ejemplos más. El caso me parece que el caso del fallo Mendoza, que es el fallo de Riachuelo, es el más notorio de todos. Gracias, profe. ¿Alguna duda más? ¿Algo que me quieran plantear de amparo? Si no, seguimos con habeas data. No, todo bien, profe. La acción de habeas data también está reconocida por nuestra Constitución. Sin embargo, hay que decirlo, ya tenía un reconocimiento desde las constituciones provinciales, la acción de habeas data, y era como una deuda que tenía el sistema federal respecto justamente a este tipo de datos sensibles de las personas. Se le incorpora también el artículo 43, en el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución, que va a indicar lo siguiente: toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que conste en el registro o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Fíjense que podríamos decir que está dentro de la estructura de la acción de amparo, porque dice, bueno, toda persona podrá interponer esta acción, arranca el párrafo. Sin embargo, su contenido, el contenido del párrafo, nos indica que estamos hablando de todo lo vinculado a la acción de habeas data. ¿Y cuál es el objetivo de la acción de habeas data? Básicamente apunta a que toda persona pueda conocer los datos que se refieran a ella y con qué finalidad se lo almacenan, es decir,
tenemos derecho a saber qué guardan de nuestra información los diferentes órganos, organismos, no solo estatales, sino también privados, y por qué guardan esa información. Y además, por supuesto, la de exigir que se supriman, se rectifiquen, se actualicen, se los pongan en una situación de confidencialidad, todos esos datos, porque pueden ser sensibles a la persona. De ahí a que tarden 20 años para actualizarse es otra cosa. Bueno, hay una cuestión muy interesante que está vinculada con el veraz. Ustedes saben que muchas empresas, cuando ustedes tienen una deuda con ellos, lo que hacen es incorporarlos al veraz, que dicho sea de paso es una empresa privada, que lo que hace es tener un registro de Ahora, ¿cuáles son los datos que permiten iniciar la acción, ¿no? Y tienen que ser aquellos datos que estén en los registros o bancos públicos, obviamente en los bancos privados. Cuando estos datos estén justamente destinados a proveer informes, es decir, la acción de habeas data puede ir para aquellos, respecto a aquellos datos, ya sea de organismos públicos o privados, que sean destinados a proveer informes, que quiere decir básicamente que estén destinados a ser brindados a un tercero, que puedan llegar a adquirir publicidad. Ese sería el punto. Por supuesto que nunca van a entrar en el habeas data los datos que estén vinculados a el secreto profesional. Yo no le voy a pedir que elimine mis datos una persona, un médico o un psicólogo. Entonces, el secreto profesional va a quedar por fuera de esto, como también en la propia Constitución lo indica, el secreto de fuentes. No podemos pedirle a alguien que nos diga quién te brindó esa información cuando es una fuente periodística. No es menor esto porque hace que muchas cuestiones queden protegidas en algún nivel respecto de diferentes circunstancias. La realidad es que hay una ley que es aplicable, que es la ley 25.236, que justamente regula todo lo vinculado a los datos y básicamente detalla cuáles son esos datos que son transmisibles y cuáles no lo son. Es decir, cuáles son indisponibles por parte de las personas. Hay una realidad que no es menor en este sentido y es indubitable. Nosotros tenemos un gran problema con los datos, que es que lo brindamos constantemente. Una cosa es hablar en la década del 90 de los datos personales, cuando uno por ahí se anotaba en una planillita sus datos y se los brindaba a una empresa, a un banco que sí los colgaba en un sistema, pero en la actualidad lo que nos encontramos es que cuando uno brinda sus datos muchas veces se está brindando constantemente a páginas de internet. Y en esto de brindar nuestros datos a páginas de internet, no sé, incluso con las redes sociales, lo que estamos haciendo justamente es muchas veces nosotros mismos exponer información sensible a través de una página o de una red social. Es un dato no menor porque aparecen ciertas líneas difusas, ciertos límites muy difíciles de marcar,
y ciertas posibilidades de que no podamos luchar o pelear contra ciertos abusos, porque fuimos nosotros mismos los que los propusimos o propendimos esos abusos. Tenemos que ver, entonces, qué clase de habeas data vamos a tener. Vamos a tener, en definitiva, 4 clases de habeas data, que en realidad son 3, pero bueno, vamos a decir son 4. La primera de ellas es el habeas data informativo. En el habeas data informativo uno puede recabar información personal que se encuentre registrada. ¿Cuál es la finalidad de ese registro de la información? Y de qué fuente se obtuvo esa información. Es decir, que en el habeas data de informativo, lo que vamos a lograr acceder es a la posibilidad de que nos digan de dónde viene la información, qué información tiene nuestra y con qué objeto registran esa información. En el rectificador, como bien indica su nombre, el objetivo va a ser corregir datos que se encuentran archivados, que sean inexactos o incorrectos, o incluso el de actualizar ciertos datos, adicionando datos atrasados o incompletos. Es decir, la idea del rectificador va a ser que, de alguna manera, los datos que tengan nuestros se adapten a nuestra realidad actual. Ya sea porque hay datos errados y entonces hay que corregirlos, o ya sea porque hay datos viejos y hay que actualizarlos. La tercera posibilidad que tenemos como acción de habeas data es el de preservación de datos. La preservación de datos justamente va a estar asociada, vinculada a la idea de que se excluyan datos de los que se considera información sensible de una persona. Puede ser desde relaciones personales hasta la posibilidad de tener una enfermedad muy particular que sea, que se quiera proteger la intimidad de esa persona. Además, se pueden reservar en confidencialidad los datos que, si bien su acumulación es legal, su publicidad puede generar algún tipo de daño en la persona. Ya si llega a ser conocido por terceros. De nuevo entra acá en el juego las relaciones personales o la enfermedad. No sé, piensen en condiciones que promuevan o propendan a la discriminación de alguien. La enfermedad, una persona positiva de virus VIH, es muy probable que tenga más posibilidades de ser discriminado si se difunde esta información. Lo mismo podría pasar con una persona que tenga relaciones personales que tenga una pareja del mismo sexo. Entonces, todo esto, la idea es justamente preservar esa información, que su publicidad podría generar algún tipo de perjuicio en las personas, para lograr justamente tener cierta confidencialidad y cierta intimidad de ellos. Como les dije, son 4, pero son 3 en realidad, porque la cuarta clase de habeas data es el mixto, que puede combinar cualquiera de los otros 3 cuando uno por ahí necesita saber qué información hay y que se corrija esa información, por ejemplo, o que se preserve, etcétera, y saber qué información hay y se preserve, o incluso que se corrija y se preserve cierta información de las personas. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Piensen que los datos en general deberían ser protegidos. Ya lo que es el secreto periodístico está más que claro. Piensen en lo que sería la materia fiscal, por ejemplo. Muchos datos fiscales tienen que ser protegidos por el Estado para no lograr una difusión de datos que sean de sensibilidad en cuanto a los ingresos que tiene una empresa, a la forma en que obtiene esos ingresos, qué datos se pueden decir y qué datos no respecto a las ganancias que puede llegar a tener una empresa frente justamente a la FIP. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta que es válido considerar que no es algo menor el tema de la habeas data, sino que tiene una fuerte, podríamos decir,
afectación o influencia sobre la situación económica de una persona incluso, o de una empresa. Y dicho esto, nos quedaría ver quiénes son los legitimados, quiénes pueden iniciar la acción de habeas data. Por supuesto que el legitimado activo, el que puede iniciar la acción de habeas data, va a ser aquel cuya información se vea afectada. Es decir, puede ser cualquier persona física o jurídica que tenga su información en algún banco de datos e inicie la acción de habeas data. Y lo más interesante es que esa persona puede estar radicada o no en el país. Es decir, que puede ser una empresa internacional que no tenga asiento en el país, que inicie una acción de habeas data para saber qué información se tiene de la misma acá en la Argentina. Incluso podría ser una persona física que haga lo mismo. ¿Quién va a ser el legitimado pasivo en este sentido? Aquel que justamente funcione como banco de datos. También puede ser una persona pública, puede ser una persona privada, física, jurídica. Puede ser un organismo de autoridad estatal. Y siempre lo importante es que tenga a su cargo un banco o un registro de datos que estén destinados a suministrar información. Es decir, tener un banco o un registro de datos que lo que busque justamente es dar información a terceros. En definitiva, es interesante ver que la acción de habeas data no es necesaria la arbitrariedad o la ilegalidad manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la acción de amparo, donde tiene que haber una arbitrariedad y una ilegalidad manifiesta, acá podemos simplemente ir a buscar datos, información, o intentar corregir esa información. Entonces, en este orden de ideas, lograr justamente que se corrija todo esto. La idea del habeas data, en definitiva, es que se protejan datos que tienen que ser protegidos y que uno quiere que sean protegidos. Entonces, no es necesario el otro contexto que propone la acción de amparo, sino que más bien se necesita saber que hay información sensible de una persona, que la tiene un banco de información destinado a dar datos y que esa persona quiere su protección. ¿Quedó claro habeas data? Sí, profe. Bien. Bueno, si no tiene ninguna duda, nada que plantearme, por hoy estamos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Chao, profe, gracias.